Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Quintero y en este segundo video veremos temas relacionados a los complejos de receptores unidos a membrana del sistema inmune y sus interacciones características dentro de nuestro organismo. Para lograr esto, comenzaremos por retomar de forma breve la conclusión del video anterior y así entrar en materia. Los receptores de antígenos son quienes realizan la búsqueda y reconocimiento de posibles amenazas o indicios de estas. Vimos antes cómo los receptores de célula B consisten en la unión de inmunoglobulinas a una porción de antígeno, y cómo los receptores de la célula T usan dominios funcionalmente similares para hacer lo mismo, con la excepción de que este fragmento del antígeno se encuentra sobre otra célula. Finalmente, se evidenciaron las similitudes entre ambos receptores, pues los dominios TCR son similares a las inmunoglobulinas en BCR en cuanto a su función y presencia de dominios variables y constantes, así como la existencia de polipéptidos invariables asociadas. A continuación, pasaremos a ver un nuevo tipo de complejo del sistema inmune. Se trata del complejo principal de histocompatibilidad o MHC, quien provoca el rechazo de tejidos u órganos ajenos a los propios. Si se sabe que la sangre puede ser transfundida de una persona a otra, ¿por qué los trasplantes son rechazados con una probabilidad mucho más alta? Esto sucede porque se ha documentado más de 7000 alelos diferentes de MHC. Al ser un complejo tan altamente polimórfico, la probabilidad de que dos individuos al azar presenten combinaciones de alelos iguales es muy baja. Si bien se puede suprimir la respuesta inmune mediante fármacos como la ciclosporina A para evitar un rechazo del trasplante, eso también genera la caída del sistema inmune, y el cuerpo se hace increíblemente fácil de invadir para los patógenos. Claramente, nuestro cuerpo no evolucionó este complejo para entrar en pánico y atacar tejidos injertados. MHC tiene sus propias funciones. Por ejemplo, tiene un papel primordial en la presentación de antígenos. En pocas palabras, se acopla con un TCR y se refuerza por contacto entre MHC y componentes en la superficie de la célula T, como CD4 o CD8. Este proceso es conocido como sinapsis inmunológica. En la figura de la izquierda tenemos una micrografía de esta interacción, mientras que en la derecha se encuentra una forma de esquema general. Allí se está dando una interacción entre APC y dos linfocitos, uno citotóxico y otro cooperador, evidenciados por la presencia del CD8 y CD4 respectivamente. Como vemos, este complejo es el sitio de fijación de péptidos provenientes de patógenos, es decir, la ranura que los expone al medio extracelular en la membrana de las células presentadoras de antígeno. El complejo principal de histocompatibilidad logra esto gracias a que tiene características comunes con estos péptidos, como la posición específica de un aminoácido, por ejemplo. Como los MHC tienen la capacidad de unirse a una gran variedad de estos fragmentos de antígeno diferente, esta propiedad también se transfiere a la célula que los posee, por ejemplo, a un macrófago. En pantalla vemos la representación de lo anterior en un esquema general. En A se encuentran 9 expresiones de MHC dada por 9 alelos diferentes, mientras que en B solo se halla la expresión de un único alelo. Sin embargo, este sigue presentando variedad. El problema con procesos de combinaciones random como este es que no todos los humanos somos capaces de desplegar los péptidos en igual medida. Eso quiere decir que hay combinaciones de alelos favorables y otras que son directamente malas. Veamos los alelos que están en pantalla. El primero da resistencia a cierto tipo de malaria y hepatitis B, mientras que el segundo hace que el SIDA progrese de forma acelerada. Estos cambios en la susceptibilidad de la población están dados por la selección natural, lo que asegura que al menos una persona podría ser la clave para asegurar la supervivencia de la especie. Como dato curioso, esta es una de las posibles razones por las que no murió, por enfermedad al menos, la totalidad de los aborígenes americanos durante la conquista del continente. La población del Viejo Mundo ya había convivido con enfermedades como la gripe o sarampión, por lo que los supervivientes heredaron su resistencia a su descendencia. Esto quiere decir que si bien ellos se hacían fuertes, sus enfermedades seguían teniendo el mismo potencial de matar. Cuando colonizaron América, los indígenas eran simplemente un blanco demasiado fácil para algo tan simple como la gripa. Gracias a los individuos cuya combinación de alelos fue favorable, hubo algo de resistencia y supervivientes. Los MHC se dividen en dos clases. La clase 1 posee una cadena pesada que determina las características de la hendidura, la cual exhibe proteínas endógenas, es decir, son generadas en el citoplasma y llevadas al exterior, como los interferones. Además, la cadena está asociada a microglobulina beta 2, que no es codificada por MHC. La clase 2 es un heterodímero igual a la 1, con la diferencia de que ambas subunidades son codificadas por MHC y esta exhibe fragmentos antígenos exógenos, es decir, son obtenidos por fagocitosis. Por lo tanto, la clase 2 es propia de las APC profesionales. Ahora veremos de forma general las vías por las que MHC es procesado para ser llevado a la membrana. Para el tipo 1, primero la cadena naciente se trasloca del ribosoma a la membrana del retículo endoplasmático y se asocia con la chaperona calnexina y a la microglobulina beta 2. A continuación, se da la fijación a TAP. A TAP también se unen fragmentos de antígenos degradados en el proteasoma,
escindidos de áreas residuos. Cuando coinciden los dos procesos, PLC cataliza la unión del complejo, lo que libera toda proteína que acompañó a MHC. Mediante vesículas, es llevado al aparato de Golgi donde por la vía biosintética llega a la membrana, listo para interactuar con CTL. Para el tipo 2, primero el polipéptido naciente es traslocado dentro del retículo endoplasmático rugoso y se asocia con Li, una proteína trimérica que bloquea la hendidura de MHC2. Luego, sale de luz de este organelo y es llevado al aparato de Golgi, donde es enviado en una vesícula al citoplasma. Mientras esto sucede, el APC profesional ha fagocitado al antígeno, lo captura en un lisosoma y fusiona esta vesícula con la del MHC tipo 2. Esto digiere el Li y lo reemplaza por el péptido del antígeno, lo que deja a MHC2 listo para interactuar con TH. Antes mencioné la clase de linfocito que se asocia al tipo de MHC. ¿Cómo se sabe esto? Es un tema para más adelante, así que tengan esa pregunta en mente. Ahora veremos las interacciones de MHC con TCRs. Cuando CTL reconoce el fragmento de antígeno de origen endógeno, se dice que se encuentra restringido por clase 1 de MHC. Estas uniones son breves cuando no hay un antígeno expuesto y prolongadas cuando sí lo hay, pues este incrementa mucho la afinidad del TCR con MHC. Cuando esto último sucede, se provoca la destrucción de la célula infectada. Incluso un único péptido puede desencadenar el ataque de CTL. Cabe destacar que no se limita solamente a infecciones, también ataca tumores por detección de proteínas anormales. Cuando TH reconoce el fragmento de antígeno de origen exógeno, se dice que se encuentra restringido por clase 2 de MHC. Esta manera en la que se obtienen los péptidos limita a quienes pueden usar esta interacción a las células B y los APC profesionales, como las células dendríticas. Es decir, células linfoides fagocitan patógenos y los presentan a las TH mediante MHC tipo 2. A su vez, TH activado induce a las células B a producir anticuerpos contra el invasor. Ahora continuaremos con uno de los mecanismos del sistema inmune que le permite distinguir lo propio de lo no propio. Nuestro cuerpo logra esta hazaña gracias a cómo desarrolla las células T. Primero, las células hematopoyéticas, sin TCR, son llevadas al timo. Allí proliferan las células T y pasan por el reordenamiento de ADN que les permite expresar un TCR específico. Ahora viene lo importante, pues se trata del proceso de selección negativa. Se debe separar los TCR útiles de los potencialmente dañinos, lo cual es posible gracias al regulador de transcripción exclusivo del timo conocido como AIRE. AIRE provee un entorno de muestreo con una gama amplia de epítopos, es decir, porciones de macromoléculas reconocidas por el sistema inmunitario. La evaluación da lugar a 3 posibles resultados. Afinidad alta. El TCR es demasiado afín a MHC sin cargamento y a proteínas propias del cuerpo. Esta célula será eliminada por apoptosis. No hay afinidad. Independientemente de si TCR reconoce un antígeno, no es capaz de asociarse a MHC. La célula no será capaz de obtener señales de crecimiento y se considera su apoptosis como muerte por negligencia. Por último, afinidad baja. Hay en la célula una capacidad de reconocimiento de antígeno y MHC a un nivel normal. Se trata entonces de una selección positiva, a la que llegan solo 5% de las células T. Ahora es cuando entra en juego la pregunta de hace unos minutos. La razón por la que se sabe qué tipo de MHC corresponde a qué tipo de célula T especializada viene de la afinidad que se desarrolla durante la generación de esta última. En el caso de CTL, una de sus proteínas de superficie característica es CD8 y se ha probado su capacidad de reconocer y eliminar células APC, por lo que solo quedó clasificar su receptor. Es similar para TH, siendo una de sus proteínas de superficie características CD4 y se probó su rol como activador de células B en la respuesta inmune adaptativa. Por último, las células T recién liberadas, también llamadas vírgenes, obtienen señales de supervivencia pasiva o activa por contacto con otras células. Cuando se encuentran con MHC de composición diferente a la del organismo, entran en un frenesí de una respuesta agresiva en contra del injerto, similar a lo que sucedería si fuesen linfocitos del tipo autorreactivo. Muchas gracias por su atención.